Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada de análisis y aportaciones profesionales a la coparentalidad, que se encuadra dentro del convenio de colaboración entre la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana. Es un convenio que va destinado a la formación continua en materia de parentalidad y en perspectiva de género. Es indiscutible que existen familias en las que cuando los progenitores se separan o se divorcian muestran un elevado nivel de conflictividad que provoca una ausencia de garantías sobre los derechos de los hijos y las hijas, produciéndoles un perjuicio en su desarrollo psicoemocional. Sin duda alguna, esta alta conflictividad entre los progenitores incluye factores individuales, contextuales y de interacción que han de ser debidamente orientados, trabajados e intervenidos, en mi opinión, por la psicología, por los psicólogos, dado que hay factores como son patrones de personalidad disfuncionales, problemas de trastornos mentales, historia de muchas veces de abuso de sustancias, que es necesario que se haga ese tipo de intervención. Dentro del convenio, que consta de un apartado de formación directa mediante clases, se incluye también unos talleres y esta jornada de trabajo y de apuesta en común. Para la inauguración de esta jornada tenemos con nosotros a la honorable señora doña Gabriela Bravo Stanislao, consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y nos acompaña también el ilustrísimo señor don Pedro Luis Viguer Soler, magistrado juez decano en funciones del Juzgado de Valencia. Toma la palabra la honorable señora consellera. Buenos días a todos y a todas. Decano en funciones de Valencia, querido Pedro, decano de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, psicólogos, psicólogas, letrados, letradas, amigos, amigas, muy buenos días. Puede que a simple vista no lo parezca y que un encuentro como este se tome como una jornada más, como un curso más, organizado por un colectivo profesional como tantos otros. Sin embargo, creo que hoy todos los que estamos aquí tenemos un único objetivo y estamos aquí porque lo que queremos es mejorar la administración de justicia. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo y lo que vais a hacer esta mañana. Ese intercambio de conocimientos, de experiencias, en un ámbito tan novedoso como es la coordinación de parentalidad, en el marco del convenio, como muy bien ha dicho el decano, que hemos firmado desde la Consellería con el Consejo Autonómico de Psicólogos de toda la Comunidad Valenciana. Lo que buscamos en estas jornadas y todas las sucesivas jornadas y talleres que se van a realizar es precisamente dotarnos de mejores herramientas para fortalecer y mejorar el servicio público de la justicia que debemos a la ciudadanía. Por ello, mi agradecimiento al decano, al Colegio de Psicólogos, a todos los colegios incorporados e integrados dentro del Consejo Autonómico, al Instituto de Medicina Legal, con su directora Elvira Garrido, por la organización de este encuentro, por su colaboración y, desde luego, por su trabajo. En muchas ocasiones he dicho que la justicia tiene un carácter prestacional y lo sigo afirmando porque todos y todas debemos de saber que la justicia no está única y exclusivamente para hacer cumplir las leyes, sino quienes administran justicia tienen la obligación fundamental de resolver los problemas de la ciudadanía, sus conflictos y, sobre todo, la defensa de sus derechos. Por eso, desde la Consellería de Justicia no hemos dudado en explorar todos los caminos para ofrecer a la ciudadanía nuevas herramientas, nuevos instrumentos para la mejora del servicio público.
Junto a Cataluña y Baleares, la Comunidad Valenciana y, en concreto, los juzgados de Valencia, han introducido la coordinación de parentalidad en una experiencia piloto que se gestó, además, en esta misma casa, gracias al magnífico trabajo del Instituto de Medicina Legal de aquí y a los jueces de familia liderados por el decano allá en el año 2017. Como saben ustedes, el coordinador de parentalidad surge en Estados Unidos a finales de los 80, cuando crece el número de separaciones y divorcios que conllevaba un grave riesgo para los hijos por el enfrentamiento entre los excónyuges. En Europa, esta figura se implementó en Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. No obstante, en España hubo que esperar hasta una sentencia en el año 2013 de la Audiencia Provincial de Barcelona del magistrado Pascual Ortuño, cuando empieza a hablarse de esta figura que coadyuva de alguna manera a que las resoluciones judiciales adoptadas en el marco de procesos de separación y divorcio generen la menos conflictividad posible. Esta sentencia designó por primera vez a un coordinador de parentalidad con el objetivo de planificar a ambos progenitores y con especial atención a los hijos y, sobre todo, planificar el marco de cumplimiento del sistema de custodia que se había implementado. Desde entonces se han ido sucediendo las sentencias que recurren a esta figura para situaciones muy conflictivas o cronificadas donde las partes se veían incapaces de alcanzar una solución satisfactoria. Estamos hablando de situaciones muy específicas en las que se ha perdido toda capacidad para encontrar un acuerdo y su paso por la vía judicial no ha logrado más que enfatizar las diferencias entre las partes y, sobre todo, con un perjuicio evidente para los menores. Nuestro programa piloto, que, como he dicho anteriormente, que se puso en marcha en el año 2017, tuvo, sin embargo, un gran éxito ya en ese primer momento. A lo largo de todo este tiempo y con la colaboración entre los juzgados de familia y el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal, se han atendido a 15 familias y a un total de 25 menores. Todas ellas presentaban un elevado nivel de conflicto y tenían que hacer frente a numerosos litigios. La mayoría de los menores de estas familias, además, padecían desajustes emocionales y algunos de ellos incluso mostraban un alarmante rechazo hacia el padre o la madre que no tenía la custodia, así como otro tipo de problemas de carácter social, de carácter personal o educativo. Nuestro equipo psicosocial ha comprobado que ante situaciones como estas, las herramientas jurisdiccionales no siempre son las más satisfactorias, porque en muchas ocasiones hay problemas que ni las leyes ni los procedimientos judiciales son capaces de recomponer, sobre todo cuando hablamos del mundo familiar y en lo que afecta a los niños. Hay casos, lamentablemente, en los que las advertencias, las multas e incluso la intervención de la fuerza pública solamente sirven para agravar los problemas y aumentar, además, o incrementar la litigiosidad en los juzgados. Además, como bien saben, los jueces y las juezas de familia, hay procedimientos que se enquistan hasta entorpecer el trabajo cotidiano, porque una pareja no asume que deben de seguir siendo padres y madres a pesar de que se haya extinguido la relación sentimental. Y por eso inundan de escritos los juzgados. Y en este sentido, nuestro programa piloto también ha dado magníficos resultados, pues el tiempo de resolución de estos procedimientos está entre 8 y 10 meses, cuando los indicadores europeos hablan de unos tiempos óptimos entre 18 y 24 meses. Así pues, no hay duda de que este proyecto piloto, que se llevó a cabo por parte del equipo psicosocial de los juzgados de Valencia, ha sido un proyecto de éxito y un proyecto esperanzador, porque abre otras vías de solución de los conflictos en el ámbito familiar.
Los principios vertebradores de la coordinación de parentalidad difieren, por supuesto, de lo que es la mediación. Yo creo que todos los que estáis aquí lo sabéis, ya que, y además es una figura que, aunque nuestro ordenamiento jurídico no la regula expresamente, sin embargo, hay referencias en el ámbito, en nuestro ámbito legal, que la sostienen y que la avalan. A lo largo de estas jornadas, desde luego, se van a estudiar, se va a reflexionar sobre las ventajas que ofrece esta figura, sobre todo lo que esta figura puede aportar a todos aquellos procedimientos judiciales que merman la relación entre las partes y que pueden ocasionar graves perjuicios a los menores. El coordinador o coordinadora parental debe de ser, por tanto, necesariamente un profesional especializado en esta materia, un profesional además bien cualificado y que conozca con profundidad cuáles son las características y singularidades de esta figura. En este sentido, la experiencia piloto también nos debe de servir para poder elaborar un protocolo de coordinación de parentalidad que permita también una actuación homogénea en el marco de todos los juzgados de Valencia. Acabo ya, señoras y señores, y lo hago sobre todo reiterando mi agradecimiento tanto al Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana como al decanato por, insisto, haber tenido la visión, por apoyar este proyecto piloto ya en el año 2017, haberlo impulsado y sobre todo por el magnífico trabajo que están realizando desde el Instituto de Medicina Legal con el equipo psicosocial. Espero que estas jornadas sirvan para dotarnos de esos mejores instrumentos, para que vosotros, los profesionales, alcancéis la máxima experiencia, la máxima cualificación, porque estoy segura que vais a coadyuvar a una mejor justicia y, por tanto, a un servicio público a favor de la ciudadanía que sirva verdaderamente para solucionar los problemas. Muchísimas gracias. Y quedan inauguradas estas jornadas. Bien. Yo quisiera públicamente agradecerle a la señora consellera el interés que se ha tomado en llevar a cabo este convenio para que los psicólogos tengamos una formación específica de desarrollo en esta área que es claramente diferente del ámbito clínico y de otros ámbitos de trabajo que llevamos los psicólogos. Muchas gracias, señora consellera. Muy bien. A continuación se va a impartir la ponencia por el ilustrísimo señor don Pedro Luis Viguer Soler, magistrado juez decano en funciones de los juzgados de Valencia. Independientemente del largo, completo e inacabable currículum de Pedro, me vas a permitir, es una de las personas que ha tenido interés específico en implementar todo el tema de coparentalidad. Se podría decir que sin el impulso que él ha dotado y el interés que ha tenido y la preocupación por todos los procesos de los derechos de los hijos y las hijas, de las personas que tienen, de las parejas que tienen alta conflictividad en los procesos de separación, pues no se hubiera podido implantar realmente lo que es la figura del coordinador de parentalidad. Entonces, sin más dilación, le paso la palabra para que pueda dar ponencia. Muchas gracias. ¿Le pongo entre el público? Buenos días a todos. Lo primero, obviamente, agradecer al Colegio de Psicólogos y a su decano particularmente, Francisco Santolaya, y a la Consejería de Justicia y a la consejera que bueno, ha estado aquí presente en la inauguración, la posibilidad que me han brindado de participar una vez más en estos foros de debate acerca de la figura del coordinador
parental. Yo lo primero que me gustaría decir es que yo no soy un juez experto en derecho de familia, soy un humilde juez de primera instancia al que en un momento determinado se me planteó la posibilidad de poner en marcha una experiencia piloto en relación con la figura del coordinador parental, y las cosas son tan sencillas como que me pareció una iniciativa absolutamente brillante y una figura extraordinaria. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque me daba la impresión de que podía hacer mucho bien para rebajar, digamos, el suflé de la conflictividad en las ejecuciones de las sentencias de divorcio. Y eso es todo. Me plantearon la posibilidad de poner en marcha esta experiencia piloto y mi exposición me da un poco de vergüenza, teniendo en cuenta el plantel de profesionales que hoy van a estar aquí hablándonos de esta figura, psicólogos, abogados, va a venir un magistrado esta tarde, que es un poco si me permiten la expresión coloquial, el padre de la criatura, que es don Pascual Ortuño, magistrado de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue el primero que en una resolución judicial planteó la posibilidad de acudir a esta figura en ejecución. Estará aquí esta tarde y yo, ya digo, no soy un experto en derecho de familia, sino simplemente un decano ilusionado en una figura que creo que puede ser muy útil en los juzgados de familia. Mi exposición se va a centrar un poco en hablar de la figura del coordinador parental o coordinador de parentalidad, evidentemente. Hablaré del concepto, de su naturaleza jurídica, de cuál es su objeto o su objetivo, de las diferencias con la mediación propiamente dicha y con la pericial, con la prueba pericial, de las ventajas que presenta la figura del coordinador parental desde el punto de vista de la Administración de Justicia, su régimen jurídico, si es que se puede hablar de un régimen jurídico, porque realmente la figura del coordinador parental, dejando aparte lo que es el Código Civil de Cataluña, pues no tiene una regulación específica en el ordenamiento jurídico, que esto es algo por lo que realmente se tendrá que luchar en los próximos años, yo creo que fundamentalmente desde los colegios profesionales, y hacer fuerza para que se introduzcan las oportunas modificaciones pues en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las normas que sea necesario. Luego hablaremos de esto y también pues, bueno, explicar un poco y sobre todo, porque es lo que yo conozco de primera mano, cómo surgió esta iniciativa, cómo se puso en marcha la experiencia piloto, primero con el Instituto de Medicina Legal, es decir, con el equipo psicosocial, y cómo luego se ha ido avanzando hasta finalmente abrirlo a los profesionales, a los colegios de psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo está funcionando y los resultados que está dando. Esta es un poco la exposición que yo voy a realizar, es decir, que no me voy a detener en aspectos, digamos, técnicos ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente iniciar aquí un debate sobre la figura, las virtudes que tiene, los defectos que tiene actualmente, en qué se puede mejorar, etcétera, 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 que yo creo que es lo que nos puede ser útil. Lo primero que me gustaría señalar es que, a diferencia de los restantes procesos civiles, digamos, de derecho civil puro, donde se reclama una determinada cantidad, o una deuda, o un proceso de desahucio, etcétera, cuando hablamos de los procesos matrimoniales, pues estamos hablando de procesos muy particulares, realmente procesos especialísimos. ¿Por qué? Pues porque tienen una serie de connotaciones propias indudables, ¿no? Con una serie de vínculos de parentesco y emocionales que hace que los temas que se aborden en estos procesos pues sean muy especiales. Se abordan, en definitiva, crisis matrimoniales que normalmente se producen en el marco de un cataclismo personal y familiar, en una situación de ruptura. Por eso se puede hablar tanto de un divorcio jurídico, por un lado, de la parte, digamos, jurídica del derecho de familia, pero también de un divorcio emocional, ¿no? Y en estos procedimientos, pues todos los sentimientos afloran. Aflora el dolor, aflora el odio, afloran los celos, aflora la frustración, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, situaciones, digamos, de depresión, de angustia, de vacío, de pena. Y además hay una serie de consecuencias económicas con unas nuevas obligaciones para los progenitores, para los excónyuges. Ahí está la pensión alimenticia, la pensión compensatoria, la liquidación del régimen económico matrimonial, la sociedad de gananciales cuando exista, etcétera. En definitiva, además, los procesos de divorcio suponen para la persona afectada por los mismos un cambio social. El divorciado o divorciada pues pasa a un estado de, digamos, de
de soltería, que requiere una readaptación a una nueva vida, un nuevo entorno familiar, laboral, social, etcétera. Y en este contexto, en este tipo de procedimientos, donde se está enjuiciando una situación de crisis matrimonial, pues los conflictos que se produzcan los tiene que resolver un juez. Pero mientras el juez, en un procedimiento, digamos, civil normal, resuelve sin ningún tipo de problema este tipo de situaciones, o las situaciones que se vayan planteando, en el proceso matrimonial esta resolución del juez tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque los problemas que se suscitan en una crisis matrimonial difícilmente van a obtener una respuesta adecuada con una mera resolución judicial. La resolución judicial no lo va a resolver todo. Es una mera respuesta jurídica. Yo lo llamaría como un marco mínimo en el que se tienen que desenvolver las relaciones familiares. Esto es lo que puede hacer el juez y procurar que los excónyuges no se salgan de ahí, pero en realidad en este procedimiento estamos hablando de un contexto de problemas psicológicos, de problemas afectivos, de problemas sociales y económicos, como hemos visto antes, y la resolución judicial muchas veces no va a solucionar estos problemas, sobre todo el pequeño problema que se suscita todos los días, sino que incluso a veces la excesiva intervención judicial lo que va a hacer es agravar el conflicto. Muchas cuestiones cotidianas, pero que son importantes, no tienen una respuesta jurídica. ¿Qué va a decir el juez acerca del uso del móvil, de la hora de llegada a casa de los niños, o el uso de las redes sociales, o cuál es el régimen al que deben someterse las celebraciones familiares, a cuáles tiene que asistir, a cuáles no? ¿Eso lo tiene que resolver una resolución judicial? No, esto lo tienen que resolver los padres. Y si los padres no saben o no son capaces de hacerlo, habrá que acudir a una figura que les ayude, a un instrumento que les ayude. Y es aquí donde entra en juego, necesitan la ayuda de un tercero, y es aquí donde entraría en juego la figura del coordinador parental. En definitiva, la idea que quiero transmitir es que la judicialización constante de las relaciones de los excónyuges no es en absoluto una solución, sino todo lo contrario. Lo que viene es a agravar todavía más el conflicto en una espiral de permanente contienda. Pues bien, dicho esto, en España es el quinto país de Europa en número de divorcios. Se produce un divorcio aproximadamente cada 5 minutos, 300 al día, 100.000 al año, 100 y pico mil. Pueden ser 108, 110.000 divorcios al año aproximadamente, aunque prácticamente el 80% son divorcios de mutuo acuerdo, o sea, una cifra muy alta. Además, la Comunidad Valenciana lidera el ranking de divorcios en España con una tasa del 7,3 por cada 100.000 habitantes, seguida de les Illes Balears y Cataluña y Navarra, en este caso con un 6,7 por cada 100.000 habitantes. Solo en la Ciudad de la Justicia, esto lo he podido yo constatar personalmente, porque solo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, y estamos hablando, ojo, exclusivamente del partido judicial de la Ciudad de Valencia, no de la provincia, es decir, de aproximadamente 800.000 personas, 800.000 habitantes de la Ciudad de Valencia, el año pasado se presentaron alrededor de 3.000 demandas de divorcio y de modificación de medidas, que es una cifra importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en la Ciudad de Valencia tenemos 4 juzgados de familia, ¿de acuerdo? Que son el 8, el 9, el 24 y el 26. Y aparte están los juzgados de violencia también, que son 4 también. Pues bien, según estudios realizados en Estados Unidos, un 10% de los procesos matrimoniales generan el 90% de la conflictividad, vamos, el 90% del papel que se genera en los juzgados de familia. Solo ese 10% de procedimientos. Y esta situación la hemos constatado, y me lo comentan frecuentemente los jueces de familia, en el día a día del devenir del juzgado. Vamos a ver, hablando claramente, estamos hablando de esos 40, 50, entre 40 y 50 asuntos que tiene cada juzgado, que son especialmente conflictivos, que están absolutamente enquistados y que son los que dan más trabajo y monopolizan el trabajo judicial.
especialmente durante la ejecución de las sentencias. Quizá lo más fácil en los procesos matrimoniales, hombre, más fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Pero quizá lo de menos o lo más sencillo es poner la sentencia de divorcio y establecer un régimen de visitas, etcétera, etcétera. Lo complicado, y es aquí donde el sistema falla estrepitosamente, es la ejecución de esas medidas. Y aquí surgen los problemas realmente. Y como ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional, la tutela judicial efectiva forma parte precisamente y especialmente, porque a veces parece que nos olvidemos, dictamos la sentencia y nos olvidamos de lo que viene después, sobre todo los jueces, es decir, estoy haciendo autocrítica. Lo importante viene después, viene en ejecutar esa sentencia y que no se quede simplemente en papel mojado, porque esto supone una denegación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24, apartado segundo de la Constitución española. Son asuntos en los que los padres, pues el padre y la madre se resisten a cumplir voluntariamente las medidas acordadas en la sentencia, donde entramos en un círculo vicioso donde son constantes los escritos contra escritos, réplica contra réplica en las denuncias en comisaría, las incidencias, y cada pleito, como digo yo siempre, a modo de metáfora, pues ocupa prácticamente un armario. Como digo yo habitualmente, si nos sentáramos en una silla delante de estos expedientes, los veríamos crecer, con los escritos que se van uniendo todos los días, ¿no? Son procedimientos que mantienen en un estado de permanente tensión al juez, donde los cónyuges están en una constante situación, digamos, bélica, y donde hay un conflicto cronificado en el que los padres no han querido o no han sabido aislar las diferencias de pareja de su rol de parentalidad, es decir, de su relación con sus hijos. Son asuntos que se antojan pues prácticamente irreconducibles, esto no tiene solución, aquí no hay quien solucione esto, suelen ser expresiones habituales en este tipo de procedimientos, en estos 40 o 50 procedimientos especialmente conflictivos que tiene cada uno de los 4 juzgados de familia, conflictos que, como ya he dicho, se van retroalimentando, o sea, cada vez es peor, y cuantos más escritos se presenta por una parte, más escritos presenta la contraria, ¿no? Una especie de... Pero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es quién es el principal perjudicado en este tipo de procedimientos. Y el principal perjudicado en este tipo de procedimientos es el menor. Porque el menor se encuentra inmerso en un contexto bélico en el que la contienda de sus padres y lo utilizo expresamente esta expresión, le ha robado la tranquilidad necesaria para tener una infancia, entre comillas, normal, le ha robado el sosiego necesario para su formación y para su estabilidad emocional, y que a la larga puede causar al menor un evidente daño psicológico, aunque de todo esto ustedes saben muchísimo más que yo. Se trata de supuestos en los que la falta de colaboración de los padres llevan a un ejercicio unilateral de la parentalidad, de forma que aquí soy yo el que manda y aquí soy yo el que impone su criterio y el otro cónyuge no tiene nada que decir al respecto. Un ejercicio de autoritarismo, en definitiva, que es de lo que se trata, que normalmente va acompañado de maniobras predisponiendo al menor contra el cónyuge no custodio, contra uno, contra otro, contra el padre, contra la madre, contra el que normalmente no tiene la custodia del menor. Y a veces durante años. A veces el cónyuge no custodio o no tiene una relación muy esporádica por el menor, o a veces transcurren incluso años donde no ha tenido ningún tipo de relación con el menor. Si el matrimonio sigue en pie, pues hay que acudir a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, artículo 86, la famosa Ley 15/2015, donde el juez pues puede resolver los conflictos que se vayan planteando en base al artículo 156 del Código Civil. Pero esto es un supuesto excepcional. Normalmente cuando se plantean los problemas, el matrimonio ya no existe, ya no hay que acudir a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sino a la ejecución de sentencia de divorcio, y es aquí, como ya he dicho antes, donde el sistema falla estrepitosamente. El juez no puede estar encima de cada uno de los pormenores que se suscitan en estos procedimientos, ni tampoco es bueno que haya una permanente intervención judicial, como antes mencionaba. Porque los problemas que se suscitan en este contexto bélico entre los cónyuges
no se resuelven mediante requerimientos, apercibimientos, multas coercitivas o sanciones de todo tipo, ¿no? Porque precisamente la excesiva intervención judicial es un problema en sí mismo, teniendo en cuenta la enorme carga emocional que tienen este tipo de procedimientos. La intervención judicial, desde mi punto de vista, es en este tipo de conflictos, de pequeños microconflictos que se van suscitando en estas relaciones enquistadas, como digo, la intervención judicial es, desde mi punto de vista, matar moscas a cañonazos. Los procedimientos judiciales no son idóneos para resolver los conflictos familiares por su excesivo formalismo, porque no tienen flexibilidad, porque es complicado dar audiencia a las partes, siempre se hace a través de los escritos que presentan sus respectivas representaciones procesales, digamos, hay poca espontaneidad y no se va a celebrar una vista cada vez que se plantea un conflicto, evidentemente. Lo ideal en estos casos es acudir a otros sistemas que no sean de estricta judicialización, ADR, es decir, mediación, servicios como el punto de encuentro familiar, servicios de orientación familiar, centros de atención a la infancia, etcétera, etcétera. Pero cuando todos estos mecanismos son ineficaces, que a menudo lo son, insisto, en estos 40 o 50 asuntos que tenemos en el armario y que están extraordinariamente enquistados, cuando el conflicto ya es muy intenso y está cronificado y la relación está plagada de incidentes, denuncias y microconflictos, hay un riesgo incluso para la estabilidad psicológica del menor. Y es entonces cuando tiene que entrar en juego la figura del coordinador parental. Que no olvidemos, su principal finalidad es rebajar el nivel de conflicto, si me permiten la expresión, rebajar el suflé del conflicto existente en ese procedimiento, en aras a dar la necesaria situación de estabilidad emocional al menor. Pero que nunca debemos de perder de vista que la finalidad de esta medida, el principal beneficiario de esta medida es el menor, en el que siempre hay que estar pensando, si se adopta esta medida, es en interés del menor. Es un instrumento que tiene el juez para controlar la situación, para reconducirla, a diferencia de la mediación, que luego veremos las diferencias, es una institución que tiene una cierta vocación de permanencia en el tiempo, es una intervención constante, temporal, intensiva, y subrayaría esto de intensiva y lo pondría entre comillas, que significa pues que hay una intervención permanente y constante del coordinador parental con los cónyuges y, en definitiva, lo que pretende es poner fin a la batalla judicial en la medida de lo posible, evidentemente, a los incumplimientos y a las resistencias para cumplir las medidas acordadas en la sentencia. Se trata, en definitiva, de normalizar la situación con una institución o un instrumento de carácter permanente y continuo. Y desde este punto de vista, el coordinador parental es un pacificador, es en cierto modo un educador y, utilizando una expresión precisamente de Pascual Ortuño, que estará aquí esta tarde, el magistrado que puso, digamos, que fue pionero en la implantación de esta medida, es una especie de coaching de padres. Me gusta mucho esta expresión porque es muy gráfica, ¿no? ¿Y en qué consiste la figura del coordinador parental? Pues consiste en la intervención de un profesional especialista en relaciones familiares, normalmente psicólogo, puede serlo también mediador o trabajador social, que actúa durante la ejecución de sentencia supervisando las relaciones parentales, actuando en un doble sentido. Por un lado, y respecto de los progenitores, de los padres, para normalizar las relaciones parentales, como hemos dicho, ¿no? Cuando su conflictividad cronificada está resultando tremendamente perjudicial para el menor, que se halla inerme ante una situación en la que hay una sucesión permanente de microconflictos entre los padres. Eso por un lado. Pero por otro, y respecto al juez, el coordinador parental actúa como una especie es decir, auxilia e informa al juez, como una especie de auxiliar del juez, de las vicisitudes de las relaciones entre los padres, es decir, actúa un poco de intermediario entre el juez y los padres. Es decir, entre los padres intenta pacificar el conflicto y reducirlo por un lado, pero al mismo tiempo está actuando como, si me permiten la expresión, como delegado del juez al que auxilia y que sirve un poco de puente entre el juez y los padres. Esta es la función del coordinador parental. Una definición que
se pueden coger muchísimas, pero una definición de Teresa Pascual Luján: se trata de un profesional colaborador que auxilia al juez y a las familias en la gestión de la ruptura matrimonial, encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias en cuanto a los menores en beneficio de su seguridad y estabilidad emocional y o psicológica. Otra definición de García Herrera: la finalidad del coordinador parental es ayudar a los padres a separar el rol de pareja del rol parental, que se hagan más conscientes del impacto emocional del divorcio en los hijos, de las consecuencias del relitigio y adquieran nuevas habilidades de comunicación y gestión emocionales. Y hay una definición de la AFCC, que es la Association of Family and Conciliation Courts de Estados Unidos, del año 2005, cuando aquí en España ni de lejos se conocía esta figura, que bueno, es muy larga, pero sí que voy a citar 2 párrafos porque me parecen muy interesantes. Ya digo, esta es una asociación estadounidense, ¿no?, que fueron un poco pioneros en esta materia, donde se señala que el coordinador de parentalidad suele entrar en acción para prestar asistencia a aquellos progenitores con alto nivel de conflicto relacional que han demostrado su incapacidad o su falta de voluntad a largo plazo a la hora de tomar decisiones por sí mismos relacionadas con sus hijos o hijas, cumplir con los acuerdos y resoluciones judiciales sobre parentalidad, reducir los conflictos relacionados con sus hijos o hijas y protegerlos del impacto de dichos conflictos. Haciendo un pequeño análisis de lo que ha sido la implantación de la figura del coordinador parental, pero muy somero, en América y también en Europa, en Estados Unidos o Canadá fueron los pioneros de esta institución novedosa, que surgió, como ha manifestado la consellera, ya por los años 90 y que ha llegado a España bastante más tarde, hace escasamente 7 u 8 años. En Argentina, por ejemplo, la mediación es obligatoria en divorcios que no son de común acuerdo, cosa que en España no existe, aunque existe un proyecto de modificación de la Ley 5/2012 que pretende ampliar el ámbito de la mediación y hacerla obligatoria en determinados ámbitos, entre los cuales estaría también el derecho de familia. En el caso de que exista un alto nivel de conflicto, estoy hablando de Argentina, se sugiere a los abogados y a las partes que asistan a lo que ellos denominan una mediación terapéutica. En Europa, y concretamente en el derecho alemán, hay una institución que no voy a mencionar porque se me haría un nudo en la lengua, pero que es algo así como el controlador o velador del régimen de visitas, que es un profesional que puede ser designado por el juez tras una primera audiencia con los progenitores y sus abogados. Y su misión es la de recoger información acerca del niño, velar por sus intereses, hacer cumplir el régimen de visitas, orientar a los progenitores en el cumplimiento de medidas provisionales definitivas y otros acuerdos y promover la conciliación con los mismos para que lleguen a acuerdos en beneficio de los hijos. Es decir, una institución, una figura muy similar o muy cercana al coordinador parental de España. En realidad, como vemos, todo está inventado. No se trata de algo que, aquí nos haya dado una especie de locura y hayamos inventado esta figura del coordinador parental, sino que se está utilizando en otros países. Por ejemplo, también en Inglaterra, los profesionales del CAFCAS tienen entre sus funciones ayudar a los progenitores a elaborar un plan de parentalidad, así como velar por el cumplimiento de los acuerdos o de la sentencia cuando existe una alta conflictividad en la familia. También una institución con una finalidad parecida al coordinador parental. La primera vez que yo oí hablar de la figura del coordinador parental en España, estábamos hablando antes de los años 90, cuando surge en Estados Unidos. La primera vez que yo oí hablar de la figura del coordinador parental en España, que no quiere decir que se hablara antes, pero la primera vez que oí hablar de ello fue en el encuentro de abogados y jueces de familia que tuvo lugar en el año 2012. Estamos hablando de hace aproximadamente 7 años. Yo es la primera vez que oí hablar de esta figura. Luego han habido experiencias piloto en Cataluña, concretamente en los juzgados de Sabadell, y hay iniciativas, se han puesto en marcha iniciativas con la figura del coordinador parental, como también ha mencionado la consellera antes, en comunidades autónomas como Baleares o como la Comunidad Valenciana. Y a mucha honra, quiero decir, me siento como juez decano muy orgulloso de que el Instituto de Medicina Legal, el equipo psicosocial, pues tomara la iniciativa de poner en marcha esta medida, de haber actuado un poco como puente de unión con los jueces de familia, haber celebrado juntas donde hemos estado analizando la misma, hemos sentado unos criterios para ver cómo podíamos hacer las derivaciones, cómo podía funcionar,
que luego hablaré un poquito de esto, pero sí que quiero dejar aquí bien sentado que partíamos de la nada y que, bueno, la figura se ha puesto en marcha con sus virtudes y sus defectos, pero que por lo menos está aquí. Ahora lo que hay que hacer es lo posible para que continúe, ¿no? En cuanto a la naturaleza jurídica de la institución, fundamentalmente respecto de la mediación y de la prueba pericial, pues la figura del coordinador parental va mucho más allá de la mediación. Yo creo que es una figura mucho más ambiciosa, mucho más compleja y yo diría que más dinámica. Y respecto de la prueba pericial, pues la principal diferencia es que la prueba pericial es eso, una prueba que se practica fundamentalmente en la fase declarativa del juicio para conseguir el convencimiento del juez acerca de determinadas cuestiones que requieren conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, como dice nuestra ley de enjuiciamiento civil, cuando la figura del coordinador parental no tiene que ver con nada con los medios de prueba. Sin embargo, tiene un poco de ambas. La coordinación parental tiene algo de la mediación y algo también de la prueba pericial. ¿Cuáles son las diferencias con la prueba pericial? Pues fundamentalmente no es una intervención puntual, a diferencia de la prueba pericial, que sí que lo es. No se limita a un dictamen, como ya he dicho, no es un medio de prueba. El coordinador parental, los informes del coordinador parental, en el caso de que los realice, no se emiten en la fase declarativa del juicio y, por tanto, no es un medio de prueba. Y más que un perito, es un profesional experto que auxilia a las partes y al juez durante la fase de ejecución, como ya he dicho antes. No existe una normativa específica, pero como luego veremos, la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 26 de febrero de 2015, que fue la primera sentencia que revisó la dictada por la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y que, digamos, abordó con profundidad esta figura y cuya lectura recomiendo a todos los aquí presentes, porque es una sentencia tremendamente interesante. Pues a falta de regulación, lo que hace es reconducir la regulación de la figura del coordinador parental a la regulación de la prueba pericial, en tanto en cuanto el coordinador parental no deja de ser un profesional, un experto que es designado por el juzgado, solo que su finalidad, como ya he dicho y subrayo de nuevo, no es elaborar o proporcionar un medio de prueba, que es la finalidad habitual de un informe pericial, sino de actuar de colaborador del juez durante la ejecución. Y hasta aquí en lo que se refiere a las diferencias con la pericial. Pero ¿cuáles son las principales diferencias con la mediación? Pues primero, la figura del coordinador parental no persigue realmente un acuerdo. De hecho, el asunto ya está resuelto. Se aplica en ejecución de sentencia y su finalidad fundamentalmente es ayudar a las partes a que cumplan las medidas acordadas por el juez en la sentencia de divorcio. Otra diferencia importante, una de las características fundamentales de la mediación es la confidencialidad. Esta confidencialidad con el coordinador parental no existe, es decir, el coordinador parental, como luego veremos, tiene que tener un contacto constante con el juez e informarle también constantemente o periódicamente, en los plazos que el juzgado le señale, de las vicisitudes, digamos, que están habiendo entre los cónyuges y de la relación entre el coordinador parental y los progenitores. Por tanto, si tiene que informar al juez, esta confidencialidad propia de la mediación no existe. En cuanto a la coercitividad, tiene cierta capacidad de decisión en todo aquello que le pueda haber delegado el juez, pero siempre que se trate, evidentemente, de cuestiones menores, porque el coordinador parental no ejerce función jurisdiccional, como es obvio. Y en todo caso, si se adopta alguna decisión de índole menor, del día a día, del desenvolvimiento de las relaciones familiares, o en cuanto al régimen de visitas o lo que sea, tiene, eso sí es fundamental, que dar inmediata cuenta al juzgado. Y hay una característica, digamos, común con la mediación, que es la neutralidad. Tanto el mediador como el coordinador parental son neutros en el ejercicio de sus funciones. Aunque en el caso del coordinador parental está en cierto modo matizada, porque mientras el mediador intenta aproximar a las partes para que lleguen a un acuerdo, el coordinador parental toma una participación o toma parte directa en el conflicto, aconseja, recomienda, propone, y en esto se diferencia también de la mediación.
Hay otras diferencias, como que los coordinadores de parentalidad requieren una especialización en temas de derecho procesal familiar y formación adicional en psicología e intervención social, así como formación específica en relación con esta función. En cuanto a la duración, pues la mediación puede oscilar entre 8 o 10 sesiones como máximo, mientras que la intervención del coordinador parental no se fija en sesiones, sino en un periodo de tiempo que normalmente como mínimo suele ser de 3 meses y se puede prolongar hasta un año. El coordinador parental tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre custodia y régimen de visitas, lo que supone una ampliación de las funciones del mediador. El coordinador parental tiene además, y esto no lo puede hacer el mediador, la facultad de entrevistarse con la familia extensa del menor, no solamente con los padres, sino también con sus abuelos, con los tíos si convive con ellos o tiene una relación habitual con ellos, también con los profesores, con los pediatras, con los médicos en caso de ser necesario. Todas estas funciones, todas estas entrevistas que puede mantener el coordinador parental si lo desea, comunicándolo al juzgado, evidentemente, le distinguen, obviamente, de la figura del mediador. Además, el coordinador parental siempre es una figura intrajudicial. Siempre, a menudo, porque teóricamente cabría la posibilidad de que los cónyuges pudieran acudir a un coordinador parental contratando sus servicios, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que, aparte, la virtualidad del coordinador parental está precisamente en que su designación se efectúa por el juzgado. Y esta es probablemente la principal ventaja que tiene el coordinador parental frente a la mediación, que es obligatorio. Una de las... es una pena, pero una de las principales cuestiones que han impedido que la mediación despegue en este país, bueno, aquí hay gente que sabrá mucho más de mediación que yo, pero desde mi punto de vista, una de las cuestiones que ha impedido que la mediación despegue en este país ha sido que tiene carácter estrictamente voluntario y que cuando las partes ya están inmersas en un litigio y les propones el acudir a un mediador, pues por ejemplo en la audiencia previa en un juicio ordinario, te dicen que nanay. Ya el proceso está iniciado, ya tienen presentada su demanda, su contestación. Ahora, la virtualidad y el éxito de la figura del coordinador parental, y lo que a mí, lo primero que me llamó la atención de esta figura y pensé que podía tener éxito, es el hecho de que la figura del coordinador parental no depende de la voluntad de las partes, porque en principio cuando le plantees a los cónyuges que se sometan a un coordinador parental, te van a decir que no, pero la virtualidad que tiene esta figura es que es el juez el que la acuerda y por tanto tiene carácter obligatorio. Solo así puede tener éxito. Y de hecho así ha sido. Además, el coordinador parental está investido de una especie de una cierta, digamos, función pública, porque actúa como delegado del juez, como sujeto a su autoridad, pero también como representante del mismo. Por lo tanto, está sujeto al régimen jurídico de un funcionario público en el ejercicio de las responsabilidades de su cargo, ¿no? El coordinador parental, como ya he dicho, es de obligado cumplimiento, esto ya lo he señalado, y como ya también he dicho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 26 de febrero de 2015, a falta de régimen jurídico, lo somete al régimen propio de la prueba pericial, es decir, artículos 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la formación del coordinador parental, pues evidentemente esta es una cuestión importantísima, porque evidentemente tiene que tratarse de personas cualificadas que están abordando temas muy serios y de especial complejidad. Y esta formación tiene que ser multidisciplinar. Por ejemplo, tiene que abordar técnicas de gestión de conflictos como la mediación, aspectos psicológicos y sociales de conflictos parentales, unos mínimos conocimientos jurídicos sobre todo de lo que son los procedimientos de familia, y como ya he dicho antes, pueden ser personas que ostenten titulación en mediación, psicología, derecho o incluso trabajo social. Pero como ya digo, no existe una regulación. ¿Y qué objetivos son los que se persiguen con la figura del coordinador parental? Pues voy a mencionar 7 u 8. Primero, mejorar la comunicación parental. Segundo, interrumpir las denuncias. Tercero, establecer pauta de convivencia con los hijos. Cuarto, normalizar las relaciones con los miembros de la familia. Quinto, mejorar la convivencia con las nuevas parejas. También fomentar actitudes colaborativas en parentalidad, mejorar la calidad de la relación padres e hijos, buscar el consenso parental en normas básicas, fijando pautas comunes, y otra de las grandes ventajas de la figura del coordinador parental es el ahorro de costes económicos, costes emocionales
y costes judiciales para la familia. En fin, su cometido sería resolver cuestiones como el régimen de visitas, las entregas y recogidas de los hijos, la comunicación entre los padres, elección de centro escolar, actividades extraescolares, gastos extraordinarios, fijación de rutinas y de pautas, traslado de conceptos o modelos educativos, en fin, lo que se pretende resolver miles de discrepancias y desencuentros en las relaciones cotidianas entre los padres y de estos con los hijos en materia de educación, fundamentalmente, de salud y de disciplina. ¿Y cuáles son las ventajas de la figura del coordinador parental? Ya he mencionado la primera de ellas, es decir, el hecho de que se pueda acordar de oficio es una enorme ventaja que ha determinado que se haya podido poner en marcha esta experiencia piloto y que se hayan podido nombrar coordinadores parentales sin tener que depender de la mejor o peor predisposición de los cónyuges. Yo nombro aquí su coordinador parental y me da igual que los cónyuges quieran o no quieran, se nombra y punto. Así de sencillo. El carácter continuado, que permite, como ya he dicho, a diferencia de otras figuras, el carácter continuado del coordinador parental permite actuar como puente entre los cónyuges y el juez y tener permanentemente informado al juez de las vicisitudes de las relaciones de los padres y de estos con los hijos. Otra de sus virtudes es el reducir las denuncias penales y las comparecencias en comisarías en el punto de encuentro familiar y en los juzgados. El permitir al juez conocer de primera mano la situación de la familia, permite reducir la litigiosidad, sobre todo en fase de ejecución, y, sobre todo, incrementa la calidad del servicio de la Administración de Justicia que se presta a los ciudadanos, esto es indudable, y por ende también la satisfacción de los operadores jurídicos, porque es un estímulo no poco importante el contar con un experto, con un profesional que va a intentar reconducir la situación, normalizar la situación entre los cónyuges en la fase de ejecución. En definitiva, y desde mi punto de vista, aquí salen todos ganando. Salen ganando los hijos, por supuesto, que es de lo que se trata, pero también salen ganando los padres, salen ganando los abogados, salen ganando los tribunales, en todos los aspectos, porque evita un ahorro de costes y de tiempo, incluidos, por supuesto, los costes emocionales. Por eso, y en este contexto, pues desde el Decanato de los Juzgados de Valencia pensamos que era interesante aplicar la figura del coordinador parental en una serie de casos seleccionados por los juzgados de familia y a un coste no excesivo. Y además así lo han entendido en las diversas juntas que hemos celebrado con los jueces de los juzgados de primera instancia especializados en derecho de familia que he mencionado anteriormente. Además, la figura está teniendo un especial auge, sobre todo durante los últimos, yo diría, 2 años. De hecho, en diversos foros jurídicos de derecho de familia, por ejemplo, así sucedió en el reciente encuentro de abogados de familia celebrado en Murcia los pasados días 20 y 21 de septiembre, y también en el Decanato de Valencia hicimos una propuesta en una reunión de jueces decanos de toda España que tuvo lugar el pasado mes de octubre en la ciudad de Melilla, donde se adoptó expresamente un acuerdo, en pro de la figura del coordinador parental. En este acuerdo, los jueces decanos de todas las grandes ciudades de España, son 50 jueces decanos, señalaban lo siguiente en una de sus conclusiones. Los juzgados de familia se ven inundados por conflictos derivados de la incapacidad de algunos progenitores para ejercer una parentalidad responsable, incidentes en el cumplimiento del régimen de estancias, desacuerdos en la salud, formación, del lugar de residencia del menor, enfrentamientos sobre pautas educativas, disputas, en definitiva, que no se resuelven con la aplicación en el ordenamiento jurídico y que, en su reiteración, dañan a los hijos. Los jueces y jueces decanos, atentos a las experiencias desarrolladas primero en Cataluña y recientemente en Valencia, proponemos la incorporación del coordinador de parentalidad, figura cuyo origen se encuentra en Estados Unidos y Canadá, consistente en el nombramiento por parte del juez de un experto en relaciones familiares que ayuda, apoya y asesora a los progenitores en el ejercicio de su parentalidad y al mismo tiempo informa al juez de las vicisitudes que afectan a los hijos e hijas menores. Podría definirse como un auténtico coaching de padres, la expresión que utilizaba antes, y los proyectos piloto han evidenciado una reducción drástica de la litigiosidad y una mejora sustancial en las relaciones paterno-filiales. Los menores de edad tienen derecho a contar con un nuevo instrumento que contribuya a su bienestar emocional.
Esta es una conclusión, ya digo, de la última reunión de jueces decanos de toda España, por lo tanto no es simplemente una medida que se haya, digamos, puesto en marcha en algunas comunidades autónomas, sino que tiene el apoyo de los jueces de primera instancia de toda España. ¿Y cuál es el principal problema de la figura del coordinador parental? Pues su principal problema radica precisamente en que carece de regulación legal. Y es aquí donde entra en juego la sentencia que antes mencionaba de 26 de febrero de 2015, que luego fue reiterada por otra de 12 de enero de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay muchas sentencias dictadas, sobre todo por la Audiencia de Barcelona, alguna de Tarragona y algunas en Baleares, y alguna también menciona aquí en Valencia, de la sección 10ª, la figura del coordinador parental. No me voy a detener en ellas, pero digamos la que por primera vez aborda esta figura y con el problema de la ausencia de regulación fue esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es verdad que esta figura no está expresamente regulada, pero señala el Tribunal Superior de Justicia que en los últimos años la actuación de los poderes públicos y en especial del juez ha estado siempre orientada a, digamos, velar por tutelar el interés superior del menor, a lo que antes hacía referencia. Y esta figura precisamente lo que pretende es eso, evitar los perjuicios que se pueden causar al menor en una situación de alta conflictividad. Esta actuación orientada siempre al interés superior del menor no es que lo diga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo ha dicho en multitud de ocasiones, pues por ejemplo el Tribunal Constitucional, sentencias 4/2001, 58/2008, 185/2012, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 26 de mayo de 2009, leyes y bueno, el artículo 39 de la Constitución, evidentemente, y luego leyes y tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU, de 1989, o la Ley Orgánica 1/1986 de Protección Jurídica del Menor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos internacionales, la Constitución, las leyes de desarrollo, establecen como un principio básico el de que la actuación de todos los poderes públicos, y entre ella la de los jueces, tiene que estar orientada al interés superior del menor. Este es el primer argumento que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para avalar la figura. También cabe citar, creo que también se hace referencia en esta sentencia, una recomendación del Consejo de Europa, la recomendación 2006/19, sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad, que insta a los Estados a fomentar la resolución de conflictos mediante la mediación y sienta su obligación de facilitar a los padres el apoyo necesario para un ejercicio positivo de la parentalidad. ¿Qué mejor apoyo a los padres que la aplicación de una figura como la coordinación de parentalidad, que se pone un experto que está ayudando, apoyando a los padres en todo momento en la ejecución de las sentencias y al mismo tiempo auxiliando al juez en la ejecución de la sentencia? Además, señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta sentencia que estamos analizando que en los últimos años ha sido también continua la ampliación de las facultades del juez para que pueda actuar incluso de oficio. Esto significa que no tiene que esperar a que lo pidan las partes o que tenga que actuar, digamos, a instancia de partes, sino que puede hacerlo de motu propio. Y sobre todo, yo creo que en el ámbito del derecho, vamos, del Código Civil, hay un precepto que da especial fuerza a la figura del coordinador, a la posibilidad de acudir a la figura del coordinador parental, que es el artículo 158 de dicho cuerpo legal, que faculta al juez para adoptar de oficio cualquier medida para evitar perjuicios a los menores derivados del cambio de titular de la potestad de guarda o en general para apartarles de cualquier peligro o evitarles perjuicios en el ámbito familiar. Y a este precepto, como clavo ardiendo al que se acoge el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que menciona expresamente en su resolución. Hay otro precepto muy similar que prácticamente reproduce el artículo 158 del Código Civil, que es el artículo 233 del Código Civil de Cataluña. Medidas, por cierto, medidas, digamos, para evitar al menor cualquier tipo de perjuicios, que es lo que viene a decir el artículo 158 del Código Civil, con una flexibilidad absoluta, en cuanto que estas medidas se pueden adoptar en cualquier tipo de procedimiento, ya sea civil, ya sea penal, ya sea incluso en expedientes de jurisdicción voluntaria. Además, señala también esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en los últimos años ha sido también cada vez más frecuente el acudir a la intervención de profesionales
y de especialistas no jurídicos en los pleitos matrimoniales y también en la ejecución de las sentencias. Ahí están los puntos de encuentro familiar, los equipos psicosociales de colaboración. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil faculta al juez de familia para acordar de oficio la práctica de pruebas, artículo 752, apartado primero, de oficio incluso, y especialmente la prueba pericial con una disposición expresa al respecto en el artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque tengo que decir, quizá debería haberlo dicho antes, que esta sentencia la dicta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 12, había acordado aplicar la figura del coordinador parental en ejecución de sentencia. Digamos que a las partes la adopción o esta decisión de la Audiencia Provincial les sonaba a chino, recurrieron, esto del coordinador parental que es, hay que tener en cuenta que nos estamos retrotrayendo pues una serie de años en el tiempo cuando esta figura era completamente desconocida. Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que dicta esta sentencia que ahora estamos analizando, y lo que intenta es justificar si dentro del marco jurídico que tenemos, y a pesar de no tener una regulación expresa, es admisible la figura del coordinador parental. Cierro paréntesis un poco para situar el contexto en el que estoy exponiendo las conclusiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala que el objetivo del coordinador de parentalidad es la normalización de situaciones de grave conflictividad y sobre todo y especialmente la evitación de perjuicios al menor, todo lo que hemos estado comentando antes, pero dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dice también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta sentencia que es un instrumento, el COPAR, el coordinador parental, un instrumento de apoyo profesional para el juez, es decir, para nosotros es lluvia de mayo, pues el tener un profesional que pueda auxiliarnos en la ejecución de las sentencias y que además va a estar en permanente contacto con los progenitores, evidentemente. Ya digo, por eso dice el TSJ de Cataluña que es un instrumento de apoyo profesional para el juez y para los padres en una intervención dinámica, utiliza esta palabra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en ejecución de sentencia, es decir, no puntual, sino temporal. Entre 3 meses y 1 año, señala esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Señala que no es mediación porque no tiene por fin alcanzar un acuerdo, sino una ayuda o asistencia permanente, y tampoco es una pericial al uso porque no tiene por fin emitir un informe puntual o concreto, un poco lo que hemos analizado antes, pero dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También señala el TSJ de Cataluña que lo que se trata es de procurar el cumplimiento de las sentencias contando con apoyo profesional y evitar la continua intervención de los tribunales. Esto hay que subrayarlo. Se trata de evitar la continua intervención de los tribunales y ayudar a los padres para que sepan resolver sus conflictos en sus relaciones con los hijos y enseñarles a hacerlo. Esta es la finalidad de la institución. El coordinador parental, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debe informar periódicamente al juez o a la jueza, remitiendo los informes que solicite, con la posibilidad, que ya he mencionado antes, de mantener entrevistas con los interesados y menores, pero también requiriendo información de médicos, de familia extensa, educadores, maestros, psicólogos, trabajadores sociales, servicios de bienestar social, incluso en casos más extremos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, todos aquellos que puedan conocer del contexto en el que se desenvuelven las relaciones paterno-filiales en el ámbito de la familia. En todo caso, el coordinador parental, esto es evidente, no ejerce funciones jurisdiccionales. Otra cosa es que el juez pueda facultar o delegar en el coordinador parental la posibilidad de tomar pequeñas decisiones en asuntos muy concretos como delegado de la autoridad y, en todo caso, dando cuenta inmediata al juez de la decisión adoptada. Y en cuanto a los gastos de la coordinación de parentalidad, en principio, y sin perjuicio de lo que luego diré, y dado que está, digamos, sometida al régimen de la prueba pericial, los gastos en principio lo tienen que sufragar los propios progenitores. Artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como ya he señalado antes, esta sentencia fue ratificada posteriormente por otra del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de enero de 2017 y, por supuesto, la Audiencia Provincial de Barcelona fundamentalmente, pero ha acordado la figura del coordinador parental
la ha avalado en numerosas resoluciones. ¿Y qué pasa con la experiencia piloto? Ya centrado un poco el contexto, lo que es la figura, sus objetivos, sus ventajas, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Voy a hablar un poco de cómo surgió la puesta en marcha de la figura en los juzgados de Valencia. Aquí lo primero que quiero dejar bien claro es que mi intervención como juez decano fue, digamos, un poco como sujeto pasivo, es decir, a mí se me planteó por parte del equipo psicosocial el poner en marcha una experiencia piloto que a mí me parecía una iniciativa extraordinaria y que le veía un enorme futuro. Y una de las ventajas que le veía a la figura del coordinador parental, aparte de que podía hacer muchísimo bien, sobre todo respecto de los menores en la ejecución de sentencias, le veía la gran ventaja de que al ser una institución acordada por el propio juez en el procedimiento, tenía una potencial ventaja respecto de cualquier supuesto distinto, como pudiera serlo la mediación. Es decir, el hecho de que el juez pudiera decir acuerdo en la designación de un coordinador parental en este concreto asunto era para nosotros una ventaja absoluta. Con estos mimbres, y después de que se me planteara por parte del equipo psicosocial el poner en marcha esta experiencia piloto, concretamente fue Amparo Piera quien me lo comentó en varias ocasiones, pues bueno, planteé la cuestión en la Junta de Jueces de Valencia. Celebramos una junta, lo recuerdo perfectamente, el día 16 de mayo del 2017, donde abordamos esta situación. Mirad, tenemos esta institución, es verdad que no tenemos regulación, pero yo creo que puede ser interesantísima. El equipo psicosocial estaría dispuesto a poner en marcha una experiencia piloto para ver cómo funciona, qué resultados da. Tenemos el precedente de la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña. Es verdad que ellos tienen un código civil propio y nosotros no tenemos un código civil propio ni tenemos una regulación específica, pero yo creo, estoy retransmitiendo cómo les vendí el producto a los jueces de familia, vamos. Pero tenemos el artículo 158 del Código Civil que nos faculta en cualquier tipo de procedimiento adoptar cualquier medida para alejar al menor de cualquier peligro, para evitar causarle perjuicios, y yo creo que dentro de este contexto que nos marca el 158 del Código Civil nos podemos agarrar a él como un clavo ardiendo para poner en marcha esta experiencia piloto y dar respaldo a esta figura que, en definitiva, se trata de un experto, de un profesional que va a ayudar, por un lado, al juez en la ejecución de la sentencia y, por otro, a los progenitores, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, a cumplir las medidas acordadas en la misma. Y a los jueces de familia pues les pareció que la iniciativa era razonable, que, vamos, me mostraron su entusiasmo con la figura, les pareció que podría tener recorrido, que podría ser muy útil, y nos pusimos en marcha. Participaron 4 psicólogos del equipo de familia, si no recuerdo mal, en esta iniciativa. Se derivaron una serie de asuntos, que finalmente fueron 15 asuntos los derivados al equipo psicosocial, y la casuística pues era muy variada. Tampoco voy a entrar aquí en el caso por caso, pero había supuestos, por ejemplo, que nos comentaban los psicólogos que habían intervenido del equipo psicosocial, que había incluso menores que no habían mantenido prácticamente ningún contacto con el progenitor desde que habían nacido, o en ocasiones durante años, y se había conseguido restaurar las relaciones familiares con estos progenitores. En muchos casos también era frecuente que se detectara el abuso de sustancias por parte de los progenitores, y en definitiva en todos estos casos se había intentado reconstruir las relaciones familiares, se habían dado pautas de conducta en distintos ámbitos, se habían mantenido constantes reuniones con padres, con familiares, con los colegios, y los resultados en principio, y según me comentaron, fueron muy positivos. De hecho, los jueces, transcurridos unos meses de que se puso en marcha la medida, estaban sorprendidos de los buenos resultados que estaban dando esta experiencia, siempre partiendo de la base, eso sí, y eso lo hablé también con ellos, de que se trata de un instrumento excepcional. Es decir, no podremos acordar la figura del coordinador parental en todos los procesos de divorcio que se llevan en los 4 juzgados de familia de Valencia. Esto sería una locura. Y aparte encarecería también extraordinariamente, digamos, el coste de los procedimientos. Pero eso sí, se puede hacer una selección, que es lo que yo les rogué a los jueces de primera instancia, hacerme una selección de aquellos asuntos que vosotros veis que tienen una alta conflictividad. Los 25 o 30 asuntos que veáis que son especialmente conflictivos, y en ellos pues vemos a ver si se puede actuar.
Y así la pusimos en marcha, empezamos a funcionar. El equipo psicosocial realizó un informe en el que destacó que había aumentado la comunicación y la colaboración entre los progenitores, que el régimen de visitas estaba cumpliendo prácticamente en un 80-90%, que se habían reducido los conflictos, las denuncias, los escritos, que había mejorado la actitud del hijo hacia el progenitor no custodio, que se había incrementado el grado de cumplimiento de las medidas en general, que todos los protagonistas valoraban positivamente la figura del coordinador parental, es decir, abogados, los jueces y sobre todo los progenitores, que es lo importante, y se había detectado que era muy necesaria la permanente comunicación con el juzgado y su actuación inmediata en casos necesarios. Las ventajas son, por tanto, absolutamente palpables. Alguien puede poner en tela de juicio los beneficios que se podrían obtener con la implantación generalizada de esta figura. Yo creo que en Valencia hemos ido, junto con Cataluña más que nosotros porque la promovieron antes, ¿no? Pero somos una de las comunidades autónomas de las sedes judiciales que hemos sido pioneras en este punto. Yo creo que hay que aprovechar un poco el tirón de la institución, hay que intentar ahora que coja fuerza, que se convierta en algo habitual en los juzgados, que se protocolice y sobre todo hacer fuerza desde los colegios profesionales. Y estos foros jurídicos que se realizan pues prácticamente todos los años de abogados y jueces de familia, etcétera, que cada vez se hable más de ella, de hecho cada vez se está hablando más de ella y que se protocolice. Hay que tener en cuenta, y yo siempre utilizo esta expresión, que la figura del coordinador parental es una figura que está en pañales, está todo por hacer, porque como he expuesto aquí, tenemos un artículo que es el 158 que he mencionado, que lo único que nos está diciendo es que tenemos que hacer todo lo posible por evitar situaciones perjudiciales para el menor. Sí, me parece muy bien, pero luego eso cómo se come, cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo ponemos en marcha, ¿no? Y luego tenemos una regulación de la prueba pericial, sí, pero esa regulación básicamente está pensada para la prueba pericial propiamente dicha como medio de prueba. El TSJ de Cataluña se remite a esta regulación del 335 y siguientes, pero está cogido un poco por los pelos, ¿no? Entonces hay que ir dándole forma, ¿no? Ya digo, el pilar fundamental que justifica la adopción o la designación de un profesional en ejecución de sentencia es, desde mi punto de vista, el artículo 158 del Código Civil al que antes he hecho referencia. Y luego, evidentemente, pues como ya he dicho, los resultados de la experiencia piloto puesta en marcha en el equipo psicosocial pues fue muy positiva en todos estos asuntos derivados desde los juzgados, y llegó un momento en que, claro, evidentemente no todas las situaciones de alta conflictividad se podían derivar al equipo psicosocial, con lo que entendí que lo normal era abrir la institución a la designación de profesionales para que pudieran intervenir, pero esto requería por la intervención del Colegio de Psicólogos, el tema de formación en el que estamos hoy, por ejemplo, aquí. Sé que se han puesto en marcha, se ha hecho un esfuerzo importante por parte del colegio para la formación de profesionales, psicólogos, expertos en parentalidad. Y luego, después de mucho insistir y de hablar con la consellera, pero al final lo vio perfectamente claro, lo que era evidente después de las primeras experiencias, y me comentaban los jueces, es que mientras el coste de la coordinación de parentalidad recayera sobre los padres, esto iba a ser complicado poner en marcha. Así que, finalmente, en una resolución de 19 de julio de 2018, que está publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 25 de julio, la Generalitat, la Consellería de Justicia, asumió el coste de este tipo de designación profesional, y este es un aspecto importantísimo, porque, los honorarios, el coste de estas designaciones de profesionales, que siempre que sean efectuadas por el juez o bien de oficio o bien a instancia del Ministerio Fiscal, son sufragados por la Consellería de Justicia. Para mí esto ha sido un impulso, un paso fundamental a la hora de desarrollar esta figura. Entre los 15 asuntos que fueron derivados al equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal, más las designaciones que ha efectuado el Colegio de Psicólogos, no tengo las cifras a fecha de hoy, pero ya hace unas semanas rondaban los 70 asuntos, las 70 derivaciones. Creo que ya es un número importante. Soy consciente de que la figura genera problemas que hay que solventar, que hay que ir resolviendo sobre la marcha, que habrá que ir viendo cómo se desenvuelve, pero yo me quedo con un balance extraordinariamente positivo. Creo que la figura del coordinador parental puede hacer mucho bien, especialmente a los menores en la ejecución de las sentencias,
puede tener una finalidad didáctica extraordinaria respecto de los progenitores y a los jueces nos puede ayudar extraordinariamente. Y supongo que a los abogados, si se pueden evitar esas llamaditas del sábado o del domingo mientras están tomándose una paella en un chiringuito o trabajando en su casa, planteándoles un determinado problema, que probablemente esas llamadas se podrían evitar con una intervención intensiva del coordinador parental, solucionando pues esos pequeños microconflictos que se van dando. Quiero decir que todo son ventajas si se implanta esta figura. ¿Que puede haber problemas? Sin duda. ¿Cuál es el periodo o con qué frecuencia tiene que informar el coordinador parental al juez? No está regulado. ¿Que es necesario protocolizar la figura? Pues es necesario. Hay una junta de los jueces de familia que celebramos hace unos meses donde acordamos 4 o 5 puntos, digamos un poco para unificar criterios. Nosotros, desde el Decanato de Valencia, estaríamos encantados de que cualquier sugerencia que se nos ponga en conocimiento por parte del Colegio de Psicólogos, de vicisitudes que se vayan, o de los propios abogados, ¿no?, de vicisitudes que se vayan planteando en la aplicación diaria de esta figura, pues analizarlas en las juntas de jueces. No seré yo quien lo haga ya, sino porque estoy en tiempo de descuento en el decanato, me quedan semanas. Pero bueno, el nuevo juez decano conoce perfectamente la figura. Además fue juez de familia en el juzgado de primera instancia número 9 y seguro que se muestra absolutamente receptivo ante todas las sugerencias que se formulen. Y bueno, no quiero tampoco monopolizar el tiempo ni extenderme más. Ya pido perdón por no haber hecho una exposición, digamos, técnica. Yo únicamente lo que pretendía era trasladar un poco en qué consiste la figura, cuáles son sus ventajas y cómo la hemos puesto en marcha en los juzgados de Valencia, partiendo de la nada, porque realmente hemos partido de la nada creando algo muy interesante como es esta figura del coordinador parental. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Si alguien quiere intervenir. ¿No hay preguntas? Pues muchísimas gracias a todos y no sé si ahora hay un tiempo de descanso. Más largo, ¿no? Pues será de media hora aproximadamente o 3/4. 12:30, muy bien. Bueno, pues a las 12:30 comenzará la próxima ponencia. Muchísimas gracias a todos.